Bueno, mi nombre es Carolina Díaz Flores, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y en esta ocasión les hablaré sobre el modelo del ADN de Watson y Crick y de algunas características de la naturaleza del material hereditario. Bueno, antes que nada, vamos a checar los antecedentes con los que Watson y Crick fundamentaron o estructuraron su modelo. Y bueno, esta imagen, me imagino que muchos de ustedes ya la conocerán, es la imagen 51 que fue tomada por Rosalind Franklin. Ella pues era una cristalógrafa y logró tomar esta fotografía. Bueno, se llama imagen 51 porque fue la número 51 de esa sesión, y se puede observar aquí un cruce. Podríamos decir que esta es la parte, uno de los pliegues, de los dobleces del ADN, o sea, uno solo, ¿sí? Entonces aquí pues se demuestra la estructura helicoidal que ellos incluyeron en su modelo, y bueno, cierta periodicidad, porque estas manchas negras reflejan que esto de aquí en medio se va a repetir acá arriba y bueno, acá abajo también. Entonces se dieron cuenta de que era hasta cierto punto periódico. Bueno, el conocimiento de los ácidos nucleicos se inició más o menos hacia el siglo XIX, con el aislamiento de un núcleo celular de una nucleína formada por una parte ácida o ADN y una básica, que es la parte proteica. También contribuyó al estudio parcial de sus propiedades de la nucleína y de su relación con la herencia celular. Sin embargo, la estructura solo se conoció a mediados del siglo XX, al mostrarse que el ADN era un componente cromosómico depositario de la información genética o información hereditaria. Cabe destacar en este sentido, como antecedentes clave, los experimentos de Colin McLeod, Avery y Macquarie en el 44 y de Hersey y Chase. ¿Sí? Bueno, la estructura del ADN es una estructura precisamente organizada. ¿Qué quiere decir? Bueno, como ya sabemos, tenemos 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, que bueno, va a tener, al igual que la guanina, o sea, estas dos bases son similares, pues afines químicamente. ¿Por qué? Porque tienen 2 anillos, un anillo benzoico y un imidazol, que encontramos acá arriba y aquí. Bueno, en cambio, la citosina y la timina o uracilo, cuando estamos hablando de ARN, tienen solo el anillo benzoico. Y bueno, hay afinidad química para unirse. La adenina, que tiene los 2 anillos, va a ser afín con la timina o con el uracilo. ¿Sí? Y bueno, y la guanina con la citosina. Siempre tiene que estar en ese orden, si no representa una alteración en el material genético, ya sea que encontremos adenina o adenina-guanina, no sé, etc. Bueno, las fórmulas con base nitrogenada pues están giradas a 180 grados hacia la derecha, ¿sí? Bueno, aquí se están representando un par de bases, y bueno, aquí vamos a encontrar que son 2 puentes de hidrógeno los que unen a la timina y a la adenina, que se forma con el oxígeno del C4 de la timina, carbono 4, y con el hidrógeno del grupo amino del carbono 6 de la adenina, ¿sí? Aquí está el grupo amino, y bueno, en la guanina y citosina
forman tres puentes de hidrógeno. Aquí vemos que, bueno, entre el primero se forma entre este hidrógeno del grupo amino del carbono 4, ¿sí? Y va a unirse con este oxígeno que está en el carbono 6 de la guanina. El siguiente se va a formar con el nitrógeno 3, con el nitrógeno del carbono 3, ¿sí? Y se va a unir con el hidrógeno del nitrógeno 1 de la guanina. Y bueno, el último se va a originar entre este oxígeno, que bueno, es en el carbono 2, miren aquí está la numeración, y se va a unir a este hidrógeno que es del grupo amino del carbono 2 de la guanina. Bueno, aquí va una consecuencia de la complementariedad de bases. Podría ser que siempre va a haber un equilibrio, es decir, el mismo número de adeninas que haya va a ser igual al número de timinas. ¿Por qué? Porque son complementarias. Quiere decir que donde va a haber una adenina, va a haber una timina. Igual, si va a haber un uracilo o va a haber una adenina, bueno, en el ARN, igual si hay una citosina, va a haber una guanina. Bueno, también aquí hay que mencionar que, bueno, el pH, que es la concentración de hidrógenos, tiene que ver con la estructura. Cada forma en 3 dimensiones, o más bien cada forma terciaria del ADN, pues va a ser de acuerdo al pH, a estructura química, afinidades eléctricas. Entonces, pues hay que recordar que el ADN es una proteína. Bueno, la estructura primaria de las proteínas es simplemente la secuencia de aminoácidos, y la estructura secundaria ya va a ser la secuencia de aminoácidos más alguna estructura como la lámina beta, el alfa hélice, etc. Y ya la estructura terciaria va a ser su ocupación espacial, es decir, en 3 dimensiones. Bueno, aquí podemos observar las modificaciones que puede haber. Por ejemplo, la timina adenina o uraciloadenina, si se encuentra en un pH cercano a 3, es decir, ácido, no se va a poder concretar este puente de hidrógeno. Y pues aquí es el segundo puente, ¿verdad? Y de citosina y guanina, el puente de hidrógeno intermedio no se va a poder completar. Bueno, como aquí vemos, bueno, pH fisiológico o a 7, que es neutro, si se van a lograr en la timina y adenina los 2 puentes de hidrógeno, y en la citosina y guanina los 3 puentes. Y pues acá podemos ver que también si es un pH demasiado básico, no se van a lograr los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la estructura se va a ver alterada. Y bueno, aquí hay cierta geometría en los pares de bases. Hay medidas, ¿sí? Hay una medida entre los enlaces de hidrógeno, entre la distancia de un fósforo a otro fósforo, etcétera. Tiene que ser muy estricto, porque si no la estructura se pierde y por lo tanto la funcionalidad también. Bueno, en el antiparalelismo de las 2 hebras hay que recordar que el ADN es una doble cadena, por lo tanto va a tener 2 hebras y elementos que van a unir esas 2 hebras, que son las bases nitrogenadas y los puentes de hidrógeno. Entonces debe observarse, aquí tenemos una dirección 5', 3'. Esta numeración de poner 5', 3', se pone nada más para diferenciar de la numeración de los nitrógenos, porque los nitrógenos se numeran, pero nada más de 1, 2, 3, 4. Entonces, en estas estructuras, para evitarte poner
carbono 1, carbono 2, carbono 3, nitrógeno 1, nitrógeno 2, se pone nada más 1, 2, 3, 4 en el caso de los nitrógenos y 1', 2', 3', etcétera en el caso de los carbonos. Y bueno, hay que mencionar que una cadena va a tener la dirección 5', 3'. ¿Y de dónde chingados sacamos eso? Pues aquí va. Nosotros empezamos a numerar. Entonces, tenemos aquí nuestra desoxirribosa, en este caso. Entonces, tenemos va a ser un carbono importante, al igual que este. ¿Por qué? Porque son los carbonos que van a unir con los otros nucleótidos. Entonces, uno es el 3 y otro es el 5. Por eso se toma esa numeración. Y bueno, algo importante también estructuralmente hablando, bueno, su helicidad y su carácter dextrógiro, que esto no tiene nada que ver más que con el giro. O sea, quiere decir que tiene un giro y que el giro es hacia la derecha, nada más. Y bueno, eso es todo de mi parte, espero les haya servido.